Problema. La torre de la siguiente figura tiene 70 metros de altura. La tensión en los cables BC, BD y BE tienen una magnitud de 2 kN. Considere la base de la torre como un soporte fijo. ¿Cuáles son los valores de las reacciones en el punto A? Resolución. Para resolver problemas de equilibrio de un cuerpo rígido en el espacio, se recomienda seguir el siguiente procedimiento. Primero, elaborar el DCL del cuerpo rígido completo, y para ello debemos enfocarnos solamente en las fuerzas externas que actúan sobre dicho cuerpo. Segundo, precisar las expresiones vectoriales de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido, empleando los conceptos de módulo y vector unitario. Finalmente, emplear las ecuaciones de equilibrio para obtener las incógnitas del problema, y lo que se sugiere es aplicar primero la sumatoria de momentos de fuerzas iguales a cero, ya sea respecto a un eje específico o a un punto, y luego aplicar la sumatoria de fuerzas iguales a cero. Realizamos el diagrama de cuerpo libre de la torre. Las fuerzas externas que actúan sobre la torre son las tensiones de los cables BC, BD y BE y las reacciones del soporte fijo en A, las cuales son tres componentes de la fuerza de reacción en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y tres componentes de momento par en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Además, asumiremos que el punto A está ubicado en el origen de los ejes coordenados. Expresión vectorial de cada una de las fuerzas que actúan sobre la torre. La fuerza de reacción en A se expresa de la siguiente manera. Luego, recordando los conceptos de módulo de un vector y de vector unitario, calculamos las expresiones vectoriales de las tres fuerzas de tensión en los cables. Primero en el cable BC. Por dato del problema, el módulo es de 2 kN. Habiendo calculado el vector unitario, obtenemos la expresión vectorial de la fuerza de tensión en BC, que es menos 1,1625 en X, menos 1,6275 en Y y 0 en Z, en la unidad de kilonewton. Del mismo modo, hacemos para la fuerza de tensión en BD. Por dato del problema, el módulo es de 2 kN. Calculamos el vector unitario y obtenemos la siguiente expresión en la fuerza BD, que sería 0,4529 en el eje X, menos 1,5852 en el eje Y y 1,1323 en el eje Z, en la unidad de kilonewton. Análogamente, haremos para la fuerza BE. Del mismo modo, el módulo vale 2, calculamos el vector unitario y obtenemos la expresión BE, que sería 0,88889 en el eje X, menos 1,5556 en el eje Y y menos 0,8889 en el eje Z, en la unidad de kilonewton. Haciendo un recuento de las expresiones vectoriales de cada una de las fuerzas, tenemos la fuerza de reacción en el punto A, las tres fuerzas de tensión en los cables y también del momento par presente en el punto A, expresado de la siguiente manera. Cálculo de las componentes de la fuerza de reacción en el punto A. Teniendo presente las expresiones vectoriales obtenidas previamente, aplicamos la sumatoria de fuerzas iguales a 0. Enfocándolos en el eje X, realizamos la suma de todas las componentes en X de cada una de las fuerzas, obteniendo así el valor de la componente X de la reacción en A, que sería menos 0,1793 kN. Una vez más, teniendo presente los vectores fuerza, ahora nos enfocamos en el eje Y. Realizamos la suma de todas las componentes Y de cada una de las fuerzas y le igualamos a 0, obteniendo así el valor de la reacción en A en la componente Y. Sería 4,7683 kN. Y de la misma manera, obtenemos el valor de la componente Z de la reacción en A, que sería menos 0,2434 kN. Luego, la fuerza de reacción en el punto A sería la siguiente expresión en kilonewton. Cálculo de las componentes del momento par en A. Para ello, debemos recordar que el momento de una fuerza respecto a un eje específico se calcula mediante el producto mixto del vector unitario del eje específico, del vector posición y la fuerza que realiza el momento, a su vez multiplicado por el vector unitario de dicho eje, donde el vector posición es el vector que va desde el eje específico hasta la fuerza. Recordar también que el producto mixto es la determinante de la matriz que contiene las componentes del vector unitario, del vector posición y de la fuerza a analizar. Habiendo dicho lo anterior,
aplicaremos la suma de momentos totales respecto al eje X iguales a 0. Los sumandos son la componente X del momento par en A y los momentos que ejerce cada una de las fuerzas de tensión. A esta ecuación la llamaremos ecuación número 1. Ahora calculamos los momentos de cada una de las fuerzas respecto al eje X. Para ello debemos considerar que el vector unitario del eje X es 1,0,0 y que el vector posición es 0,70,0, como podemos apreciar en la imagen, que es la distancia que va desde el eje X hasta el punto de acción de cada una de las fuerzas. Calculamos el momento de la fuerza BC y nos resulta 0,0,0 kN por metro. Del mismo modo, calculamos el momento de la fuerza BD, el cual resulta 79,26 en el eje X, 0,0. Análogamente, calcularemos el momento realizado por la fuerza BE, el cual nos resulta menos 62,23 en el eje X, en Y igual a 0 y en Z igual a 0, en kN por metro. Además de que la expresión de la componente X del momento par en A es la que podemos apreciar aquí. Reemplazando en la ecuación 1, obtenemos que la componente X del momento par en A es igual a menos 17,02 kN por metro. Teniendo presente las ecuaciones del cálculo del momento de una fuerza sobre un eje específico, aplicamos la suma de momentos totales respecto al eje Y igual a 0, donde los sumandos son la componente Y del momento par en A y los momentos de cada una de las fuerzas de tensión. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 2. Además de que la componente Y del momento par en A está expresada de la siguiente forma. Observando la gráfica de la derecha, podemos notar de que no hay distancia del eje al punto de acción de las tres fuerzas, por lo que el vector posición será 0. Entonces diremos de que la componente Y del momento par en A será 0. Sin embargo, vamos a resolver los momentos para confirmar el enunciado anterior, considerando de que el vector unitario del eje Y es 0,1,0 y que el vector posición es un vector nulo. Procediendo con el cálculo de los momentos de cada una de las fuerzas, obtenemos que el momento de la fuerza BC con respecto al eje Y es igual a 0. Del mismo modo, de la fuerza BD con respecto al eje Y es igual a 0 y de la fuerza BE también resulta 0. Reemplazando en la ecuación 2, obtenemos que la componente Y del momento par en A es 0, lo que queda demostrado en el enunciado anterior. Tendremos en cuenta una vez más las ecuaciones del cálculo del momento de fuerza respecto a un eje específico y al vector unitario del eje Z, que es 0,0,1. Luego, el vector posición será 0,70,0, debido a que es la distancia que va del eje Z hasta el punto de acción de cada una de las fuerzas. Realizaremos ahora el mismo procedimiento anteriormente visto, la sumatoria de momentos totales sobre el eje Z iguales a 0, de la cual obtendremos esta expresión y la llamaremos ecuación número 3. Calculamos el momento de la fuerza BC sobre el eje Z, la cual resulta 0,0,81,34 kN por metro. Asimismo, calculamos el momento de la fuerza BD, el cual resulta 0,0, menos 31,71 kN por metro. Del mismo modo, para la fuerza BE, cuyo momento resulta 0,0, menos 62,23 kN por metro. Además, la componente Z del momento par en A está expresada de la siguiente forma. Reemplazamos en la ecuación 3 y tenemos que la componente Z del momento par en A es menos 12,64 kN por metro. Expresamos vectorialmente el momento par del punto A, el cual está dado por la siguiente expresión en kN por metro. Y finalmente las reacciones en el punto A, que sería la fuerza de reacción en kN y el momento par, que sería en kN por metro.